Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Como siempre aquí, por la señal del Canal 1, libre como tú. Siempre con personajes inspiradores. Hoy vamos a comenzar con un gran economista. Estuvo en el gobierno anterior en Planeación Nacional y fue viceministro de Hacienda. Se trata de Luis Alberto Rodríguez y con el experto en economía vamos a hablar de diferentes temas como el aumento del salario mínimo, el gasto público, el déficit fiscal, cómo impacta las nuevas tecnologías y también de temas de educación. Oigan las declaraciones, la charla que tuvimos con Luis Alberto Rodríguez, que la verdad es interesante. Su gran mensaje es que el siguiente gobierno sí o sí debe reducir el gasto. Bienvenidos a Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Lo primero, esta semana se estuvo hablando recientemente del tamaño de la deuda que hay en Colombia. Colombia tiene un problema estructural de deuda. Después de la pandemia, la deuda empezó a crecer con obvias razones, pero lo que ha pasado en los últimos 3 años es realmente alarmante. Se habla de un número cercano, los cálculos son cercanos a los 400 billones en deuda nueva en este gobierno. El tamaño de la emisión individual histórico en Colombia en el siglo XXI es 758 millones de dólares por emisión individual. El 13 de enero, hace una semana, se emitió una de 4.900 millones de dólares, más cercano a 5.000 que 4.900. Estamos hablando de una emisión 7 veces lo que históricamente se ha emitido en promedio en el siglo XXI, que hemos tenido crisis financiera, una pandemia, crisis de precio de los petróleos, hemos tenido de todo. Y esta vez, la semana pasada, se emitió 7 veces lo que en promedio se emitía. Pero adicionalmente, no acaba solo en los montos, sino adicionalmente, ¿para qué es esos recursos? Entonces, la primera cosa que tiene que resolver Colombia, y que se habla muy poco, desafortunadamente los candidatos no han hablado suficiente de eso, son de propuestas puntuales para resolver la bomba fiscal que tiene Colombia. Colombia tiene una bomba fiscal, los vencimientos de deuda entre el 2027 y el 2030 son alarmantes y van a seguir creciendo. El gobierno seguramente emitirá más de aquí a agosto y hay que resolverlo. Entonces, ¿qué hacer? El plan de desarrollo, seguramente ajuste fiscal, necesita ya. Colombia lleva mucho tiempo avanzando en eficiencia del gasto. El CISBEN tiene más de 20 años, empezó a finales en la década de los 90, luego en el gobierno del presidente Samper, luego el presidente Pastrana lo afinó con el Plan Colombia, luego el presidente Uribe le dio un impulso gigante a Familias en Acción, luego el presidente Santos se creó Jóvenes en Acción, otras cosas. En la pandemia nosotros creamos Ingreso Solidario en el gobierno Duque. Yo tuve el privilegio de estar en Planeación Nacional, el viceministro de Hacienda en esa época. Se hizo compensación del IVA, Ingreso Solidario. Pero hay que tomar decisiones ya en focalización del gasto. Se tiene que hacer un barrido de qué gasto hay en Colombia, focalizar en ese gasto que es positivo y dejar de hacer gasto de funcionamiento. Ese gasto es el que tiene que quedar, tiene que reducirse el gasto, tiene que haber definitivamente unificación de ministerios. Es insostenible la cantidad de entidades que hay en Colombia, tiene que haber una unificación de entidades. Y ahí hay cualquier cantidad de ideas, misiones que tienen sobre eso. Y hay eso por el lado del gasto, mayor eficiencia, pero hay otros sectores, no acaba ahí la tarea. Yo creo que los otros 2 problemas más grandes que tiene Colombia es el de seguridad. Hace mucho tiempo el gasto de funcionamiento del sector defensa viene aumentando más que el del gasto de inversión. Eso quiere decir que le seguimos invirtiendo a cosas obsoletas y eso viene no de ahora. Se ha profundizado en este gobierno los retos que hay en eso, muchas conversaciones alrededor de eso, pero es un problema que en Colombia viene en el siglo XXI. Tiene que hacerse ya algo, se necesita tener más seguridad. Es alarmante lo que está pasando en algunas zonas del país, como en Cauca y en el norte de Santander y lo que pasa en el sur del Cesar. También es alarmante. La seguridad en la ciudad, eso necesita inversión. Y el tercero, que yo diría que es imparagitable en la conversación del plan de desarrollo y el nuevo gobierno, es con el sistema de salud. Ahí tenemos crecimiento en tutelas, tenemos crecimiento en personas no atendidas, tenemos crecimiento en retrasos de medicamentos, tenemos una bomba en la deuda hacia el sector salud. Yo creo que esos son los 3 temas. Si a mí me preguntaran, creo que el tema fiscal es urgente, el tema de seguridad es muy urgente y el tema de salud. Esos son los 3 temas, todos en la mitad cruzados porque tiene que haber mayor eficiencia, más tecnología
y que tiene que haber un recorte considerable en el número de instituciones. En Colombia tenemos instituciones que casi que hacen las mismas funciones entre varios. Tiene que haber una conversación alrededor de eso. El vencimiento entre 2027 y 2030 de la deuda que se ha contraído en los últimos meses, para no hablar de las últimas 2 semanas, pues van a dejar definitivamente de una manera muy apretada la caja del gobierno. Colombia, desde 1980, es el único país que no ha hecho default comparado con América Latina, mientras hay países como Argentina que lo han hecho 12 veces, otros países 6 veces, 3 veces. Colombia efectivamente desde 1980 es el único país que no ha hecho default. Yo creo que estamos dejando un panorama muy cercano a eso y seguramente el próximo gobierno tendrá que ponerse a revisar eso. Pero yo no creo que sea una cuestión de sentarse a renegociar o de replantear. Hay instrumentos sin necesidad de eso, como son rollovers de deudas o cosas por el estilo, que se pueden hacer, pero se pueden hacer con un plan creíble, ¿sí? Hoy, indudablemente, Colombia está pagando más intereses que el promedio de los países parecidos, en pesos o en dólares, en moneda corriente o en dólares, cuando uno lo compara con los países similares de desarrollo en América Latina, uno encuentra que Colombia es un país riesgoso hoy, ¿sí? Pero más allá de decir que se va a reestructurar o que se va a pagar, lo que Colombia necesita es un plan. ¿Qué va a hacer? Va a reducir los gastos de funcionamiento. El número de prestaciones de servicio ha aumentado en más de 300.000 en estos 4 años. El número de personas que reciben un contrato de prestación de servicio. Va a haber una conversación alrededor de eso. Va a haber una conversación alrededor de cómo se deben subir las pensiones en Colombia, porque aumenta con salario mínimo, y cuando aumenta de un solo año 23%, pues quiere decir que es un riesgo fiscal hacia adelante que siga aumentando a 20% y que por lo tanto se sigan descalzando las pensiones. Entonces, ahí, más allá de sentarse a negociar, creo que es un plan coherente de cómo vamos a hacer para que el tamaño de la deuda no explote. Ya tenemos un número lo suficientemente abultado, que está por encima del 60% desde la pandemia, va a ser muy claros, pero debía venir una senda descendente y no ha pasado. Pues la bomba pensional en Colombia está hace mucho tiempo. ¿Por qué? Básicamente porque cerca de la mitad de la población que trabaja es informal. Cuando la mitad de la población que trabaja, así usted diga que le va a aumentar el salario 23%, esas personas no solo no cotizan a pensión, sino que ni siquiera reciben el salario mínimo porque trabajan en la informalidad. Eso es un problema que es el origen real del problema pensional en Colombia. Y es que es una economía altamente informal. Y entre más trabas le pongamos al trabajo formal, entre mayores costos le pongamos, cada vez será más difícil. Yo creo que sería un error a través de un decreto tramitar ese tipo de conversaciones. Acá se dio una discusión de una reforma pensional, se aprobó algo en el Congreso, está en conversación para la Corte Constitucional y me parece que lo de forzar conversaciones a través de un decreto, conversaciones tan importantes, terminan siendo señales muy preocupantes. No solo inmediatamente para los fondos de pensiones, sino seguramente para la tasa de cambio, seguramente para el futuro y la credibilidad del sistema financiero y pensional de Colombia podría tener. No conozco, pero se dice mucho que es posible que tomen decisiones a través de decretos sobre eso, pero pues ojalá no sea esa la forma en la que el gobierno dirima cualquier tipo de opinión que tenga con respecto al Congreso y la Corte Constitucional alrededor del sistema pensional en Colombia. No, Colombia definitivamente ya está llegando a un punto en el que es absolutamente no competitivo en términos tributarios para inversión extranjera. Creo que eso es evidente. La tasa de impuesto corporativo en Colombia no solo es alta, sino que es demasiado heterogénea. Hay unos sectores que están muy recargados, otros sectores que todavía tendrían espacio. Se trata al empresario como si fuese lo mismo, digamos, la gran empresa formal al emprendimiento. Ahí creo que Colombia necesita dar una conversación alrededor de los impuestos. Pero la reducción de los impuestos solo se puede dar si hay una reducción del gasto. No hay ninguna posibilidad realista de bajar los impuestos y no bajar el gasto en Colombia. En Colombia el gasto tiene que revisarse. Por eso es tan importante medidas como revisar el registro de beneficiarios de subsidios en Colombia, el más conocido como el CISBEN. Avanzar en eso. Debería no solo tenerse eso, sino pulirse, cruzar más bases de datos y saber exactamente qué gastarse. Hoy en Colombia entre más ministerios tienes, más proyectos tienes, más defensores de gasto tienes, más burocracia tienes, más gasto de mantenimiento, incluso los mismos edificios, los mismos ministros que necesitan escoltas, asesores, etc. Y yo creo que más allá de qué tenemos que hacer con los impuestos, es qué tenemos que hacer con el gasto.
O sea, Colombia no puede postergar la conversación de qué hacer con el gasto. En realidad, Peláez, la semana pasada The Economist sacó un reporte y hay 3 países que son en Latinoamérica que tienen mayor adopción en proporción de su población que trabaja, adopción de la inteligencia artificial. Colombia, Chile y Argentina son los países que tienen mayor adopción. En eso creo que la población la está adoptando y creo que todavía no vemos que la gente del sector tradicional y de los gobiernos se ponga una conversación sobre eso. De hecho, se intentó regular cuando nosotros no somos potencia de creación de inteligencia artificial. O sea, nosotros adoptamos la tecnología, pero no la creamos, ¿sí? Y ahí creo que hay toda una oportunidad. Creo que había oportunidad en el tema energético. Nosotros no tenemos las empresas para crear la tecnología de punta, pero sí tenemos empresas como Rappi que usan la tecnología de punta, ¿sí? Y que puede usar los avances de inteligencia artificial para cada vez ser más productiva y salir a bolsa, etcétera, y hacer todos los planes que tengan. ¿En qué podríamos ser potencia definitivamente? En temas energéticos. Temas energéticos se necesitan para los data centers. Los centros de datos necesitan energía y nosotros somos una potencia energética. Hemos tenido la posibilidad de ser potencia en gas, hemos tenido la oportunidad de ser potencia en petróleo un poco menos, las reservas no son tan grandes, pero aún así tenemos petróleo, en energía solar, y bueno, yo creo que ahí es donde está la verdadera oportunidad, en el cruce de la tecnología con la energía. Creo que hay una oportunidad gigante en Colombia. Yo soy un creyente de la educación formal y la educación, digamos, tradicional. O sea, yo creo que sin importar que uno pueda hacer operaciones más rápidos en cualquier lenguaje, inteligencia artificial, matemáticas, yo creo que los colombianos y los ciudadanos deberían aprender matemáticas. Sin importar que uno pueda corregir textos en una velocidad gigante con un LLM como ChatGPT o Gemini o Claude o cualquiera de esos, pues uno tiene que aprender a escribir. Yo creo que sin importar que existan traductores simultáneos con tecnología, el año pasado nos invitaron en Dapper, la empresa que yo fundé de tecnología, nos invitaron a Seúl y nos mostraban cómo en tiempo real le pueden hacer traducción a uno con un aparato, sin necesidad de tener un traductor. Si bien hay avances como eso, yo creo que es inevitable que se aprendan los idiomas y que no es lo mismo que uno ande con un aparato a que uno hable el idioma. Yo creo que en Colombia, para poder hacer adopción de la inteligencia artificial, necesitamos irnos a las más básicas. O sea, la gente tiene que mejorar la lectura, tiene que mejorar las matemáticas, tiene que mejorar la escritura. Yo lo hago con mis hijos. O sea, seguramente vivirán en un mundo de la inteligencia artificial, vivirán en un mundo de la tecnología, pero si no saben sumar, restar, multiplicar, leer, escribir, analizar un texto, hablar en un idioma diferente al materno, el español, pues creo que no va a ser competitivo. Yo creo que las habilidades básicas seguirán siendo básicas por el resto de la vida. Lo único es que las personas que saben esas habilidades básicas, más el uso de herramientas y de tecnología de inteligencia artificial, van a ser más productivos y seguramente conseguirán trabajo más rápido. Yo creo que ahí Colombia tiene una deuda todavía. En PISA nos va mal en matemáticas, nos va todavía mal en lectoescritura. En bilingüismo también todavía tenemos un espacio muy grande y creo que ese debe ser el reto del Ministerio de Educación del futuro, seguir y usando más bien la tecnología para que los niños que están en básica, los estudiantes universitarios que están estudiando carrera, pues con las habilidades tradicionales, pues cada vez lo hagan mejor porque la tecnología es usada para que lo hagan más fácil, más barato, más rápido, pero al final las habilidades serán las mismas. Exdirector de Planeación Nacional, ex viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Canal 1. La nota completa la pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Llega el momento de la primera pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hay que comenzar el año haciendo ejercicio por los excesos del año pasado, especialmente en diciembre. Todos los colombianos a veces comienzan el año con problemas de sobrepeso, con problemas de alimentación. Y Saúl Pérez, que es el encargado de educación física en la UCompensar, nos va a dar unos tips muy importantes para todos. Bienvenido, Saúl.
Hablemos con Peláez. El ejercicio regular reduce el riesgo de muerte prematura, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, algunos cánceres y depresión, y mejora la salud mental, el sueño y la función cognitiva, por lo que es una de las mejores inversiones para comenzar bien este año. La Organización Mundial de la Salud enfatiza que algo de actividad física es mejor que nada y que cada movimiento cuenta, incluso en personas con enfermedades crónicas o discapacidad. La actividad regular ayuda a prevenir y manejar cardiopatías, hipertensión, diabetes tipo 2 y algunos cánceres. Nuestro invitado hoy es Saúl Pérez Rubio, coordinador del programa profesional en deportes y actividad física de Ucompensar, que nos ayuda a entender mejor este fenómeno. Este año 2026 inicia con el pie derecho, haciendo actividad física. No es necesario que el primer día vayas y hagas 10 horas de gimnasio para iniciar tu vida saludable. Puedes iniciar en una curva de crecimiento. ¿Y cuál es la curva de crecimiento? Puedes caminar, puedes subir escaleras, puedes incluso caminar con tu mascota y, ¿por qué no?, ir intensificando esa actividad. Cada vez voy a hacerla más rápida. Voy a pasar de caminar a hacer trote con mis mascotas, o, ¿por qué no?, si voy a ir al gimnasio, puedo iniciar desde la base, que es hacer una buena movilidad, hasta cuando realmente pueda hacer una actividad física de calidad. La idea es que vayamos sumando. Asimismo, en la nutrición, no vamos a ir cambiando de hoy para mañana toda mi alimentación. Vamos a ir cambiándolo poco a poco, incluyendo frutas, incluyendo verduras y disminuyendo la cantidad de comida que tenemos. Desde la Fundación Universitaria Compensar te invitamos a que conectes con el mundo empresarial también desde la salud. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Ahora nos vamos para el mundo del teatro. El actor Beto Urrea va a estar en una temporada corta en el Teatro Libre de Bogotá. Veamos de qué se trata esta presentación de los próximos días de Beto Urrea en el Teatro Libre. Hablemos con Peláez. Solo Beto Solo es un espectáculo de improvisación teatral, es unipersonal, aunque no en todo el sentido de la palabra unipersonal, porque generalmente cuento con la compañía de un músico o dos músicos, hasta una banda, o a veces simplemente con un DJ o alguien que está poniendo la música para incidental de las historias que vamos a estar ahí contando, que vamos a estar representando en realidad. Es un espectáculo en el cual convergen tres vertientes, en las cuales yo he tenido una experiencia de cerca de 30 años ya, que son pues precisamente la improvisación, el teatro físico y el clown. Es por supuesto un espectáculo cómico, no es cuentería, no es stand-up comedy, es teatro, y la diferencia es que no tengo un libreto preestablecido, no tengo un guión, a la diferencia de los espectáculos o las obras que están pues obviamente escritas previamente, sino que las historias que contamos, que ocurren ahí, que representamos, pues pasan fundamentalmente ahí. Me gusta pensar que esas historias ya existen y que mi trabajo consiste en estar en un mood adecuado para que me elijan y yo las pueda transmitir al público. El hecho de que sea cómico no quiere decir que no sea un espectáculo en el cual pueda haber una lectura más profunda o una lectura a diferentes niveles de lo que sea que ocurre ahí. ¿Qué podría encontrarse el público cuando va a ver una obra de Solo Beto Solo? Un espectáculo de Solo Beto Solo. Mi nombre es Beto Urrea, a propósito, y la obra ha nacido de eso, de estar solo en el escenario, que no estoy solo, sino de poder tener una relación más íntima y más especial con el público y poder jugar. Es un espectáculo fundamentalmente que privilegia el juego. Juega el público, juego yo, juegan los músicos, juega todos los que estemos ahí. Nos invita a jugar y a conectarnos entre todos para que descubramos esas historias cada noche. Vamos a estar en el Teatro Libre del Centro, una sala hermosísima y acogedora. Si no la conocen, es una muy buena oportunidad para conocerla. El 5, 6 y 7 de febrero a las 8 de la noche. Teatro Libre, Centro, 5, 6 y 7 de febrero. Estaremos con Solo Beto Solo. Los esperamos y para que nos acompañen a descubrir, contar y vivir esas historias inéditas.
Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y llega a esta hora Juliana Duque con todas sus historias solidarias. En esta ocasión tiene que ver con Internet, tiene que ver con barrios de Bogotá que han sido históricamente desatendidos y ahora les está llegando una conexión de Internet gratuita. Vean la historia con Juliana Duque aquí en Hablemos con Peláez. Juliana, adelante. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de Noticias Positivas. Hoy le traigo una iniciativa lindísima de la Secretaría de Integración Social junto con la ETV porque dedicaron Internet gratuito en una jornada para poblaciones más vulnerables. Aquí les cuento en qué consiste este proyecto. Hablemos con Peláez. En Historias Solidarias buscamos mensajes y acciones inspiradoras que aporten un granito de arena para cambiar el mundo. En esta ocasión les contamos que Juliana Duque y el Canal 1 fueron invitados por el presidente de la ETV, Diego Molano Vega, y su grupo de instaladores a una maravillosa jornada en el marco de Bogotá, mi ciudad, mi casa, una iniciativa de la Secretaría de Integración Social. Esta busca mayor inclusión social, especialmente en familias vulnerables. En muchas casas de Bogotá el Internet era una promesa lejana, algo que otros tenían, algo que se veía desde lejos. En barrios de las localidades de Suba, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, miles de hogares empezarán a recibir una señal nueva, algo más profundo que poner solo Wi-Fi. Se trata de dar igualdad de oportunidades. La mayoría de estos beneficiarios se encuentran en niveles socioeconómicos 1 y 2, es decir, familias que durante años tuvieron que elegir entre pagar Internet o pagar el mercado. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán lidera el programa Conexión Social Bogotá Te Conecta, un hito para la capital al consolidarse como el programa más grande de conectividad gratuita, cuya meta es convertir a Bogotá en una de las ciudades más conectadas del país, al llevar Internet fijo gratuito a 100.000 hogares en pobreza y vulnerabilidad en las zonas priorizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social. En 2025 ya se instalaron los primeros 27.000 hogares ubicados en las localidades de Bosa y Suba. Fuimos testigos directos de la entrega de un grupo de beneficiarios de los 100.000 hogares que van a tener el servicio de Internet gratuito. Juliana recorrió las calles de diferentes barrios en donde los instaladores atendían los hogares y conectaban la banda ancha. Durante la jornada, Juliana pudo comprobar cómo para algunos beneficiarios conectarse no es simplemente ocio, es sobrevivir en un mundo digital y pronosticar un futuro mucho más competitivo. Esta es una política pública que transforma vidas con una inversión de 234.000 millones de pesos. De esta manera, el distrito avanza hacia la meta de llegar a los 70.000 hogares adicionales conectados antes de finalizar 2026, con servicio gratuito por 3 años, acceso a plataformas educativas y entrega de computadores en los hogares más priorizados. En algunos casos, además de la conexión de Internet fijo de 25 megas con fibra óptica y acceso a EdTech, hay una plataforma digital que busca potenciar oportunidades de educación y formación para el trabajo y entretenimiento. Adicionalmente a esto, se van a distribuir 9.700 computadores que serán priorizados dentro de la población objetivo. Todos los beneficiarios son escogidos por el equipo técnico de la Secretaría de Integración Social. Al respecto, el secretario Roberto Angulo Salazar asegura que el programa es la punta de lanza de la modernización de la política pública social de Bogotá y tiene por objetivo aliviar el gasto en servicios públicos domiciliarios de la población más vulnerable, reducir la brecha digital y conectar a los más excluidos con las oportunidades que ofrece la ciudad. Cuando la ciudad conecta hogares, no solo instala fibra óptica, construye igualdad, abre caminos y conecta futuros. El programa está alineado con el Plan Distrital de Desarrollo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las zonas con menor acceso a infraestructura digital y consolidar a la capital como un referente de innovación social a nivel continental. A continuación, oigamos las declaraciones del líder del equipo que hace posible todo esto, el presidente de la ETV y exministro TIC, Diego Molano Vega. Hablemos con Peláez. Estamos instalando fibra óptica en 100.000 hogares
en estratos 1 y 2 en Bogotá. Hoy estamos en el sur de Bogotá, en Rafael Uribe, instalándole a hogares beneficiarios de este programa de la Secretaría de Integración Social un internet de alta velocidad con fibra óptica, que además tiene plataformas educativas gratis, portales interactivos, contenidos para toda la familia. Es totalmente gratis para los 100.000 hogares beneficiarios, son más de 500.000 personas beneficiarias por el programa. Es velocidad de banda ancha, 35 megas inicialmente, pero se puede subir si el usuario lo quiere. Hablemos con Peláez. Gracias, Diego Molano, por invitarnos a ser parte de esta iniciativa. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias y no olviden que estas pequeñas acciones transforman el mundo. Muchas gracias, Juliana. La próxima semana más historias solidarias y ahora voy con el señor Oliver Wack de la empresa Control Risks, que nos ha venido ayudando hace algún tiempo aquí en Canal 1, no solo en este programa, en otras franjas como experto de temas internacionales, de temas de seguridad. Y hoy le quiero preguntar al señor Oliver por Venezuela. El planeta entero arrancó el año 2026 con esa noticia de la intervención de Estados Unidos. Se llevaron a Nicolás Maduro y a su esposa, pero ahora la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Hay cambio de régimen? ¿No habrá cambio? ¿Hay elecciones? ¿No hay elecciones? Y la firma que él maneja, Control Risks, tiene información detallada, tiene buenas fuentes, así que nos puede contar exactamente qué esperar del tema de Venezuela. Señor Oliver, adelante. Hablemos con Peláez. Muchas gracias, Jorge Hernán. Es un placer estar acá contigo en este 2026 que inicia para muchos bastante agitado, diría yo. Sobre todo este tema de Venezuela, como tú lo mencionas, que ciertamente pues, ha sido el foco de las noticias en las últimas semanas. En Control Risks ha sido también el foco del trabajo en lo que va del año. Muchos clientes preguntándonos. Y creo que hay 2 o 3 temas fundamentales que deberíamos hablar cuando analizamos la situación en Venezuela. Primero, lo que está pasando en ese país. En las últimas semanas se ha hablado mucho de la idea de cambio de régimen y creo que ahí toca iniciar aclarando que lo que pasó en Venezuela no fue un cambio de régimen, fue una decapitación. Se fue el expresidente Maduro, se fue su esposa Cilia, pero el aparato como tal, el régimen chavista, Diosdado, Delcy, Jorge, los demás jugadores claves, Vladimir Padrino, siguen ahí. Y no solo ellos, sino los oficiales militares, la gente que maneja los colectivos, oficiales, etcétera, todos están ahí. Entonces esto no fue un cambio de régimen. El régimen sigue en Venezuela y no obstante las declaraciones del presidente Trump, que obviamente en broma en su cuenta de Truth Social se autodeclara el presidente interino de Venezuela, Estados Unidos no está a cargo de ese país. Los que están a cargo de ese país son el círculo de los chavistas que ya todos conocemos. Eso es importante aclararlo, porque de ahí se desprenden entonces conversaciones sobre, y ese es el segundo punto, los escenarios para Venezuela. En Control Risks manejamos básicamente 3 grandes escenarios. El primero es que Delcy logra mantenerse en el poder, mejor dicho, por un futuro indefinido. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores y esta vez nos trasladamos al departamento de Antioquia. Una modelo profesional de ese departamento acaba de lanzar una impresionante campaña. Se trata de Clarita Arango, nuevamente nos atiende y la verdad nos cuenta detalles de su profesión y de lo que se trata esta campaña que está impulsando en 2026. Clarita Arango aquí en Hablemos con Peláez.
Hablemos con Peláez. Para mí una persona elegante abarca muchas cosas. Una persona prudente, que se sepa comportar, que sepa de modales, sea respetuosa, cómo se viste y cómo sepa llevar las prendas, cómo sepa combinarla y que se sienta además muy segura de ella misma. Yo considero que yo soy una mujer muy fashionista, pero yo puedo abarcar todo porque me encanta desde lo más elegante, lo más clásico, lo más controversial, lo que esté hoy en tendencia. Definitivamente amo la moda de todo tipo. Es saberlo llevar y saber cómo tú llevas tu estilo. Mis 3 prendas indispensables, ya mismo se las voy a decir. Primero, tacones. Amo los tacones, o sea, para mí eso es algo fundamental. Los jeans y las básicas. Todo el mundo siempre se va a ir por los colores negros, los colores que son como un poquito más oscuros. A mí me encantan los colores así llamativos, pero mis favoritos son el blanco y el rosa. Para este 2026 viene un toque romántico como moderno, colores vibrantes como el rosa, el azul, el amarillo. Entonces ahí vienen una cantidad de colores, un 2026 muy alegre. Además también vienen las plumas, los encajes. Los 3 consejos que yo le daría a mis seguidoras para que se sientan seguras de sí mismas. El primero, que tengan mucho amor propio, porque eso es lo que tú vas a reflejar. Segundo, que tú sepas qué es lo que te queda bien, con qué te sientes bien y cómoda. Y tercero, es tener tu propio estilo, con lo que tú te sientas súper bonita sin tener que copiar a los demás. Yo creo que el peor pecado que una mujer puede cometer al vestirse es quererse ver demasiado vulgar. Hay una frase que dice menos es más, y de verdad que estoy completamente de acuerdo, porque a veces muchas, por querer exagerarse un poquito, ya es como too much, pero mientras tú tengas esa clave y tú digas, bueno, me veo bonita, me veo sensual, pero me veo bien. El mayor acierto para que una mujer se vea elegante, pienso, es que se conozca perfectamente, que sepa qué colores le quedan bien, qué vestuario le queda bien, que ella se mire al espejo y diga, me siento cómoda, esto de verdad me combina, los colores quedan perfectos. Realmente el mayor acierto es conocerte a ti misma. Bueno, yo creo que me he convertido en un referente para la moda, porque esto es algo que yo llevo desde muy pequeña, y ahora por medio de las redes sociales me he podido mostrar a todos ustedes y he creado mi comunidad donde todo el tiempo siempre están pendientes, Clarita, cuál es la próxima tendencia, qué me puede combinar con este outfit, o me escriben mucho y me dicen muy lindas, Clarita, mirando tu perfil es como yo voy a mi closet y miro qué me puede funcionar a mí. Entonces esto de verdad que me da mucha alegría. Una prenda para seducir, a ver, yo creo que en mí serían los vestidos cortos que muestren un poco de pierna. Creo que es algo como, no sé, llama mucho la atención y es algo sensual y que se ve bonito. Una prenda que yo utilizaría para llamar la atención sería, no sé, un vestido color rojo, porque te ilumina la cara, te hace sentir más viva. Una prenda que me haga sentir empoderada es una prenda como la que llevo puesta en este momento, que ahora se está utilizando mucho así, las prendas muy elegantes. Por ejemplo, este vestuario que yo tengo hoy puesto, también lo utilizan los hombres, que ustedes saben que lo utilizan con corbata, con corbatín. En este caso yo lo utilicé así con una blusa, así como abiertica, como para darle ese toque sensual, como ya les venía diciendo. Entonces creo que esto significa empoderamiento. Yo creo que todas las modelos de acá de Colombia quisieran hacer una marca como esa, es tan importante, de verdad que es un sueño para todas. Y yo saber que me han llamado para 3 campañas, se siente, no sé, algo como tan lindo. Igual nos sentimos en familia. Siento que ellos han conectado mucho conmigo y les ha gustado mi trabajo, que se han visto las ventas reflejadas, y eso me hace sentir a mí muy feliz. Hablemos con Peláez. Toda la nota con Clarita Arango la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez.
Hablemos con Peláez. Y por último, vamos a hablar de una película de terror que ya fue estrenada en salas de cine en Colombia. Se llama No me sigas y sus productores y actores son mexicanos. Carla Coronado es la protagonista y también el director mexicano Eduardo Lecuona. Nos cuentan de qué se trata esta película que tiene que ver con redes sociales y también con suspenso y con terror. Aquí está la crónica, No me sigas. Pues No me sigas es una película donde queríamos explorar nuestra relación no solo con las redes sociales, sino con esta idea de ser jóvenes, de que cuando pretendemos ser alguien que no somos, o sea, tenemos el riesgo de perdernos completamente, ¿no? Y eso es un poco la historia de Carla cuando empieza a pretender y a falsificar rituales, pues en realidad invoca algo real y se va perdiendo quién era ella al inicio, ¿no? Como fan del terror, creo que el terror nos permite hablar mucho de la vida actual, ¿no? Y como decía, en este caso, Carla es acechada por un ente maligno, pero eso es una alegoría, ¿no? a nuestra vida como jóvenes de qué pasa cuando tratamos de pretender ser alguien que no es, ¿no? Por eso el terror se asimila mucho a la vida real. Pues sí, No me sigas se filmó en 2 edificios embrujados de la Ciudad de México. Uno, Jimena y yo ya sabíamos que tenía fama de estar embrujado, y el otro nos enteramos ya estando allí que hace unos años murió una señora por un brote psicótico y la familia no había tocado ese departamento desde la muerte. Entonces sí se sentía, ¿no?, que en estos 2 lugares había presencias. Sé que Yankel vio un fantasma bebé, a Yankel y Carla se le aparecían cosas. Yo y Carla nos sentíamos muy mal en un cuarto en específico, entonces nos teníamos que estar entrando y saliendo al filmar. Creo que esta es una película de terror que le intentamos que se sienta muy contemporáneo. Seguimos a esta chava que queremos que se sienta como alguien que conocemos, sea en la vida o por las redes sociales, que sea alguien que está a nuestro alrededor y así sentirnos íntimos con ella, que estamos acompañándola en estos momentos de mucho susto y terror. Creo que el género del terror es lo que más para mí es lo que más nos acerca a un personaje. Sentir el miedo con ellos es lo que más nos acerca. Sentir miedo por la vida de una persona, por su bienestar, es lo que más nos crea intimidad. Entonces creo que el terror era el mejor género para acercarnos a este personaje y sentir su vida interior y sus miedos y sus deseos. Wow, pues primero que nada yo estoy muy, 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 muy feliz, muy orgullosa, muy contenta de que esta sea la primera película de Blumhouse en español. Es una película que siento que tiene muchísima relevancia actual porque justo habla de un tema que es la identidad en el mundo de las redes sociales, nuestra necesidad de pertenecer, y también creo que la manera en la que se hace esta película, que es multiformato, grabamos con una Handycam, grabamos con cámaras de seguridad, grabamos con el celular, grabamos con la laptop y con la cámara de cine, por supuesto, hace que esta película se sienta mucho más dinámica, pero sobre todo mucho más cercana a nuestra generación. Y eso es lo que me gusta, que Blumhouse le decidió apostar a México, le decidió apostar a el español y aparte le decidió apostar a una temática muy, muy, muy actual y a una película muy, muy, muy actual. Entonces, pues sí, muy feliz, muy contenta, Blumhouse. Esta película se grabó en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, un edificio que justo tiene muchísima historia, pasaron muchas cosas, hubo asesinatos, se incendió en los 80s, hay gente desalojada, como que tiene muchísima carga energética y claro que en el rodaje pasaron cosas. Hubo una escena que grabé con Yankel, mi coprotagonista, y estábamos haciendo invocaciones, estábamos invocando entidades, estábamos invocando fantasmas y cuando terminamos de invocar, 2 cuadros que estaban pegados en las paredes se cayeron.
Esos cuadros llevaban ahí muchísimo tiempo y justo se cayeron en ese momento. Entonces esa fue una de las cosas. Aparte de que obviamente el crew, el cast, que se queda muchísimo más tiempo en el edificio, nos empezaron a contar que habían visto cosas y que habían escuchado muchísimas cosas. Entonces pasaron cositas. A mí me encanta que esta película sea en el género del terror, porque siento que el terror es, para empezar, este año ha sido increíble en el mundo. Es un género que es muy arriesgado, un género que juega con las analogías, que juega con todo, pero sobre todo me gusta porque siento que que se representan muy bien los miedos humanos. Y esta película representa los miedos actuales, los miedos de esta generación, que justo es el miedo a querer ser alguien, a querer pertenecer a un mundo virtual y no lograrlo, o lograrlo de otra manera, o dejar de ser tú mismo para convertirte en alguien más. Y eso se transforma en algo viral. Entonces creo que me encanta que se haya elegido el terror para representar estos miedos que tenemos ahora como sociedad y pues no me sigan. Y la filmación fue agotadora, pero fue agotadora de la mejor manera posible. Fue un set lleno de risas, nos caíamos muy bien, entonces también se sintió muchísima ligereza en cuanto a la convivencia, pero claro que era muy cansado, sobre todo para mi personaje, que tenía que estar en el 95% de la película, y entonces creo que fue una experiencia muy agotadora, pero como artista y actriz fue muy enriquecedora también, porque se sentía como una escuelita de actuación. Tú llegabas en la mañana y estabas todo el día actuando, aparte de que grabamos no grabamos cronológicamente hablando, entonces todos los días yo tenía que pasar por todos los estados emocionales de mi personaje, y eso me hizo regresar a la escuela de actuación. Entonces fue muy padre. Uy, no, yo creo que esta película es perfecta para verse en el cine porque, uno, sentarte al lado de tus amigos y generar una atmósfera terrorífica en un lugar oscuro, un lugar que no es la casa de absolutamente nadie, y ya verán lo que sucede, les va a dar muchísimo miedo. Creo que esa es la parte enriquecedora del cine, que es una experiencia. Esta película está hecha para ser una experiencia, para vivirse con amigos, amigas, o si vas solo, para sufrirla y disfrutarla en solitario, pero tiene que ser una sala de cine sí o sí. Yo estuve en Bogotá el año pasado y estoy segura que los colombianos van a disfrutar esta película igual que los mexicanos, porque tenemos una vibra muy parecida, una energía, pensamos en el mundo de la misma manera, y creo que esta va a ser una película que les va a hacer cuestionarse, pero también divertirse, pero también asustarse. Entonces estoy segura que a mis hermanos colombianos les va a encantar No me sigas. Esta película es la primera película de Blumhouse en español. Es una película que mi personaje, Carla, que se llama igual que yo, pero con distinta letra al inicio, hicimos con muchísimo amor y muchísimas ganas de eso, de que sea súper inmersiva para ustedes y que nos digan cómo la vivieron. En México la recibieron muy bien y la gente me ha escrito y me ha dicho las cosas increíbles. Hay gente que la ha ido a ver 3 veces, hay gente que la ha ido a ver 4 veces, que ha llevado más gente, a sus amigos, a sus primos, a su familia, y creo que no va a ser la excepción. Así que vayan a ver No me sigas en el cine y escríbanos, cuéntenos cómo les fue. No me sigan. Hablemos con Peláez. Gracias al señor Lecuona, gracias a Carla Coronado por atendernos hoy aquí en Canal 1. Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana más historias inspiradoras aquí en Hablemos con Peláez, como siempre por la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.